A todos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Es un gusto estar una vez más aquí en esta hermosa congregación, Una Vida Mejor. Y déjenme decirles que ustedes tienen pastores que les aman y que continuamente están pensando cómo bendecir a esta congregación y cómo se puede dar testimonio a más personas de que vale la pena vivir con Cristo. Así que den un aplauso a sus pastores. Saludo a Rafael y Aide también, que sé que están conectados mirando. Ahí está el matrimonio Rota, que también son autores de la editorial que presidimos. Así que bueno, estoy siempre feliz de sentirme en casa con ustedes. Y muy rapidito, antes de compartir la palabra del Señor, les cuento que estoy muy emocionado estos días porque acaba de llegar a la Argentina un proyecto en el que trabajamos mucho que se llama la Biblia Kids, que es una Biblia especialmente diseñada para los niños de hoy, para que se entusiasmen y la ven, porque viene en una caja que se arma como una máquina del tiempo, está buenísima, trae un montón de historias pero bien ilustradas para que los niños se emocionen. Danilo, Gloriana y su hijita Victoria trabajaron en ella, así que hoy trajimos algunas por ahí, pero más allá de que hoy trajimos, quería que sepan de esto porque creo que es una gran noticia y un gran propósito, que animemos a los niños a conocer la palabra de Dios y a entusiasmarse con ella desde la niñez. Cuanto antes, mejor. También trajimos algunos otros materiales por ahí que tenemos que son justamente de liderazgo, como dijo ChatGPT. Pero bueno, vamos juntos a la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Les parece? Es domingo a la mañana, es verano, estamos un poquito más lentos en esta época del año quizás, así que te voy a dar un permisito de entrada. Dale un pellizcón a la persona que está a tu lado, un buen pellizcón, así estamos todos bien, pero bien despiertos y conectados, porque vamos a responder una pregunta muy simple, pero que es rutilantemente importante. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos a la iglesia? ¿Por qué será que a Dios se le ocurrió esta realidad práctica y esta vivencia que es su iglesia, que es la iglesia de Jesucristo? Si somos honestos, la mayoría de nosotros tenemos opiniones respecto a la iglesia que tienen que ver con nuestras experiencias. El problema con eso es que si tuvimos una buena experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es buena, pero si tuvimos una mala experiencia, podemos llegar a la conclusión de que la iglesia es mala o al menos no es para nosotros. Y la verdad práctica es que no podemos evaluar a la iglesia solamente según nuestras experiencias, porque eso siempre es parcial. Como recién decía el pastor Jorge al presentarme, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, visito muchas iglesias continuamente y aún a pesar de todas las iglesias que conozco, no conozco a toda la iglesia, porque hay miles de iglesias alrededor del mundo y unas son más ruidosas, otras son más silenciosas, unas son de mucha gente, otras son de menos gente, y eso es parte del plan de Dios, como vamos a ver a continuación. La verdad práctica es que la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias mixtas en la iglesia. Hemos tenido buenas experiencias, por eso quiero creer que estamos hoy aquí. Y también a veces nos hemos decepcionado porque la iglesia está hecha de personas y en un ratito vamos a ampliar esta idea. Las personas somos imperfectas y entonces en la iglesia se encuentra también imperfección, ¿cierto? Así que a veces la iglesia a muchas personas le ha producido tristeza y esto hay que admitirlo. De hecho, han habido muchas historias tristes en muchas iglesias. Por eso es que no podemos evaluar a la iglesia solamente según nuestras experiencias. Eso siempre es subjetivo, parcial y fragmentado. Evaluar a la iglesia solamente según nuestras experiencias sería como que un no vidente, un cieguito, le toca la trompa a un elefante y llega a la conclusión de que el elefante se parece a una serpiente. Sería un disparate pensar eso sabiendo el volumen completo del animal, pero si yo no lo veo completo y solamente le veo una partecita y eso es lo único que toco, bueno, parece lógico llegar a esa conclusión, pero todos sabemos que es una opinión limitada. Así que lo que necesitamos, mis hermanos, es una eclesiología bíblica. ¿Qué es eso? Es una lógica acerca de la iglesia que esté anclada en lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Es decir, en lo que Dios, el diseñador y soñador de la iglesia, nos revela respecto a su plan. Porque nosotros podemos tener mucha vida de iglesia y aún así tener opiniones
que no están del todo alineadas con lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. Así que lo que vamos a hacer a continuación es alinear nuestras ideas a lo que la palabra de Dios, que acá tengo la Biblia Kids, nos revela acerca de qué es la iglesia. ¿Está bueno el planteo? ¿Sí? Esa fue la introducción. ¿Empezamos a responder entonces? ¿Vamos? Muy bien. Y vamos a empezar con dos aclaraciones de lo que la iglesia no es. Yo no sé ustedes, pero muchas veces para definir algo, conviene definir lo que ese algo no es. Y lo primero que tenemos que aclarar respecto a la iglesia es que, contrario a la idea popular, la iglesia no es un lugar. Seguramente alguna vez escuchaste esta idea. Los cristianos decimos que no vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y de dónde viene esta idea? Bueno, viene de la Biblia, pero vamos a asegurarnos de qué es lo que dice la Biblia. Mira este texto. Este es un texto maravilloso y lo vamos a leer, pero a mí no me gusta sacar un texto fuera del contexto porque cuando uno hace eso le puede hacer decir a la Biblia lo que no dice. Así que te cuento un poquito de la escena, de lo que está pasando. El que habla acá es Pablo. Y Pablo da este discurso en la plaza central de Atenas. Y lo hace porque empieza a discutir con los principales filósofos griegos de su época. Y ahí alrededor, el texto no lo menciona, hay templos de la mitología griega. ¿Alguno de ustedes se acuerda de los dioses de la mitología griega? ¿Cuál es el más famoso, el más conocido, el más poderoso? Zeus, ¿sí? Así que por ahí hay templos de esos dioses y Pablo aquí les quiere dejar claro que el Dios judeo-cristiano, nuestro Señor, es superior, que Él es mejor y más poderoso que Zeus. Así que este es el propósito de estas palabras. Las leemos, dice así. Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe, y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades. Aquí ya hay dos ideas cruciales. La primera, a Dios no lo podemos encerrar en un edificio. Y número dos, Él no necesita nada de nosotros. Y esta ya es una pauta importante porque no hacemos reuniones como creyentes porque Dios necesita que nosotros hagamos reuniones, sino que hacemos reuniones entre creyentes porque nosotros necesitamos de Dios y no que Él necesita de nosotros ni que nosotros hagamos nada. Esto ya es interesante, ¿cierto? Así que sigamos leyendo. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó la humanidad y distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. Es decir, este Dios no tiene límites, los pone. Él es quien los establece. Y en todo esto el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Así que ¿cuál es su propósito? Que le encontremos, que le conozcamos, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. Tristemente, muchas veces aún en nuestro lenguaje, como cristianos y creyentes, decimos que vamos a la iglesia, pero hoy revisemos ese lenguaje porque la verdad práctica es que según la Biblia, la iglesia no es un lugar. Obviamente está bueno que haya templos para que allí juntos reconozcamos la presencia de Dios con nosotros, pero tengamos cuidado cuando hablamos de la casa de Dios como que Dios vive en un templo hecho de ladrillos. No, Dios no vive en templos hechos de ladrillos. ¿Dónde vive hoy? Bueno, el apóstol Pablo también aclara eso y le dice a los corintios, ¿ustedes no se dan cuenta que es su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Por eso es que el templo pasa a ser una verdadera iglesia cuando el primer creyente abre la puerta y deja de serlo cuando el último apaga la luz. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos
somos templos del Espíritu Santo. Y esta es una gran noticia porque quiere decir que Dios no nos atiende solamente cuando venimos al templo el fin de semana y le cantamos o escuchamos una predicación, sino que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y a donde quiera que vayamos. Si hoy tenemos hermanos de la congregación que están en Mar del Plata o en Pinamar o se fueron a Brasil o donde quiera que estén, también el Señor está con ellos mientras está con nosotros. Esta es una gran noticia, así que dale un aplauso al Señor por eso. Suena muy simple, pero es una aclaración muy importante en la que vamos a construir más ideas. La segunda aclaración es todavía más pertinente hoy, y es que la iglesia no es una asociación de gente perfecta. Ya dimos un atisbo de esta idea hace un ratito, vamos a profundizar en ella. Todos conocemos gente que no quiere saber nada con la iglesia o no quiere saber nada con las cosas de Dios porque ha conocido a algunos cristianos o aparentes cristianos que no han hecho quedar muy bien a la iglesia ni han hecho quedar muy bien a Dios. Y todos conocemos a gente que piensa así, ¿cierto? Y la idea que ellos tienen no es del todo equivocada. ¿Sabes por qué? ¿Qué será que Dios piensa cuando la gente dice que en la iglesia hay gente mala o gente hipócrita? Bueno, mis hermanos queridos, aunque nos pese, según la Biblia dice que ellos tienen razón. ¿Cómo que tienen razón? Sí, otra vez, vamos al texto bíblico. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. Dios nos ha declarado justos por haber ¿qué? O sea, no por portarnos bien y no por ser buenos, sino por haber creído. Disfrutamos de la paz con Dios por lo que nosotros hicimos. No, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que merecemos. No, eso, están atentos, qué bueno. De ese amor que ¿qué? Que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios y hasta nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. Me encanta la palabra de Dios porque es mucho más honesta que nosotros. La Biblia es mucho menos religiosa que un montón de cristianos contemporáneos, que damos a entender cosas que la Biblia no dice, como por ejemplo que los cristianos no tenemos dificultades y no tenemos problemas porque vivimos de victoria en victoria y todo nos sale bien porque amamos al Señor y Dios nos ama y todo en nuestra vida es color de rosa. ¿Será verdad eso? No, y la Biblia no dice eso. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Por qué? Porque en el mundo hay imperfección. Mis hermanos amados, por si nunca nos quedó esto claro, el gran escándalo del Evangelio es este, escúchalo bien. Dios ama a gente mala. Por eso me ama a mí y por eso también te ama a vos. Todos y cada uno de nosotros tenemos luchas con el pecado, ¿cierto? Yo sé bastante acerca del pecado porque tengo mis luchas con el pecado. Y ustedes tienen cara de que saben bastante más que yo. Así que seamos honestos. No es que estamos acá porque somos buenos. Estamos acá porque conocimos al bueno. Y hay solo uno y se llama Jesús. Estamos acá justamente porque hemos reconocido nuestra maldad y sabemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hemos reconocido que necesitamos gracia. Tristemente la religión no siempre ha dado esto a entender con claridad. A veces damos a entender, aún en el ámbito cristiano, que nosotros somos cristianos porque nosotros somos buenos y ahí afuera andan los malos. Yo he visto predicadores que quizás lo hacen sin querer queriendo, pero que señalan hacia afuera cuando hablan de los pecadores. Porque los pecadores, como que vaya a saber dónde andan los pecadores. Los pecadores también estamos en la iglesia. Lo que nos diferencia del mundo no es que no pecamos, lo que nos diferencia del mundo es que lo hemos reconocido, nos hemos arrepentido y hemos admitido que necesitamos salvación,
que necesitamos un Salvador, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Qué interesante y qué poderosa esta idea, ¿cierto? De nuevo, darle un aplauso, Señor, porque esto es demasiado valioso e importante. Por eso sigue diciendo Pablo, y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahora? En nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo todos los días. Y qué interesante, aquí hay algo quizás también para reconocer y corregir de nuestro lenguaje contemporáneo. Yo he estado en muchos eventos donde se habla de visitaciones del Espíritu Santo en el templo y en reuniones. Pero resulta que la Biblia no habla de visitaciones, sino de moradas. El Espíritu Santo no viene a visitarnos cuando se pone bueno el culto y cantamos esa canción que tanto nos gusta. El Espíritu Santo quiere morar en nuestras vidas todos los días de nuestra vida, siempre. Y que le podamos notar. Y qué lindo cuando lo hacemos juntos. Ahora vamos a hablar de esa parte. Pero qué belleza y qué poderoso saber que Él está con nosotros siempre, aún a pesar de nosotros. No porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Esa es nuestra esperanza. Éramos incapaces de salvarnos, pero Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los cristianos evangélicos buenos. No, murió por los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa, aunque pudiera darse, pero Dios nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Mis hermanos amados, la verdad más poderosa y disruptiva del cristianismo bíblico es la gracia. Dios nos ama no porque nos merecemos su amor, sino porque Él es amor, porque Él es bueno. Y nos prestó la justicia de Cristo para nuestra injusticia. Así que es por gracia que somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de los redimidos, los pecadores perdonados y salvados, que ahora intentan dejar de pecar por agradecimiento. Por si nunca te diste cuenta, la palabra agradecimiento y la palabra gracia tienen la misma raíz, tienen un romance. Y es que cuando yo reconozco que recibo gracia, es que en verdad estoy agradecido. Si yo creo que me dan lo que merezco, no estoy agradecido. Simplemente digo gracias por cortesía. Estoy realmente agradecido cuando me dan algo que me sorprendió. Cuando me dan algo que va más allá de lo que yo esperaba, ahí sí me llena el corazón de agradecimiento. Y es justamente porque hemos recibido gracia. Gracia que limpia, gracia que transforma, gracia que redime nuestro pecado. Así que si la iglesia no es un lugar ni un club de gente perfecta, ¿qué es la iglesia según una buena eclesiología bíblica? Ya definimos dos no, vamos a los sí. Y lo primero ya lo evocamos en las palabras de Pablo que leímos. La iglesia es una familia de fe. Decía Pablo en esas primeras palabras que leímos de Hechos capítulo 17, que así lo reconocían los poetas. El pueblo de Dios es una familia. Y el Nuevo Testamento insiste con esta idea. Mira lo que dice Pedro. Alabemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo otra vez, siempre esta idea, por medio de la resurrección de Jesucristo, sean los méritos de Él. Y esto fue así para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar. ¿Quiénes reciben una herencia cuando todo va bien en la familia? ¿Qué es lo más natural? Los hijos, ¿cierto? Y nosotros nos reconocemos hijos de Dios, porque además la Biblia nos llama así. El apóstol Juan dice, y miren cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Y de hecho por eso es que muchas veces en las iglesias nos llamamos ¿cómo? Entre nosotros.
La verdad práctica es que muchas veces nos llamamos hermanos porque no nos sabemos el nombre de los demás, ¿cierto? Esa es la verdad. Hola hermana, ¿cómo le va? Por dentro estás pensando, llamaba a la vieja esta que no me acuerdo. Pero no es por eso que nos llamamos hermanos. Nos llamamos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Somos hijos de Dios. ¡Wow! Qué precioso ser parte de una buena familia, ¿cierto? La mayoría de nosotros estamos agradecidos por nuestras familias, aún siendo que venimos de familias bastante imperfectas, ¿cierto? ¿Cuánto más podemos sentirnos gozosos, orgullosos y seguros al sabernos de la familia de Dios? Por eso Dios diseñó a la iglesia, para que nos sintamos familia, para que nos sintamos hijos. Y otra vez, aquí estamos lidiando con algo que nos parece normal, usual, pero vamos a pensarlo mejor. ¿Qué produce ser familia? ¿Qué te da una familia? Bueno, lo primero es identidad. Vos tenés un apellido, ¿cierto? No es el mío. ¿Por qué? Porque venimos de familias diferentes. Así que tu apellido es parte de una historia. Y si esa historia es buena, te sentís segura, te sentís seguro, estás confiado en quiénes son tus papás, estás orgulloso quién es tu familia. Y yo creo que tenemos que recuperar ese sentido de orgullo, de satisfacción, de gozo y de seguridad al sabernos hijos de Dios, porque eso define nuestra identidad. Vos no sos cualquier persona, sos una hija de Dios. Vos no sos cualquier persona, sos un hijo de Dios. Te encontraste con la gracia de Dios y fuiste adoptado como hijo, como hija, por un Padre celestial perfecto. Lo siguiente que provee una familia es justamente protección, ¿cierto? Hoy vine con Valeria, mi esposa, el año pasado también, pero esta vez vinieron mis dos hijitos. Ahí está Sofía, mi hijita mayor, Sofía Sol, y ahí está mi gladiador, Maximito, Maximus Decimus Meridius, general del Ejército del Norte, así le digo a mi hijo. ¿Sí? Que vino con su amigo Tommy, que es como un hijo también. Y yo amo a mis hijos con locura. Y yo no soy una persona violenta, ni podría hacerlo porque no me da el tamaño para eso. Pero me pelearía con King Kong y Godzilla juntos por defender a mis hijos. ¿Quiénes de ustedes son papás? Los papás hacemos lo que sea por proteger a nuestros hijitos. Y eso que nosotros, los humanos, no somos papás perfectos. Cuanto más un papá perfecto. Dice el texto bíblico que Dios, como poderoso gigante, nos protege. Está para defender a su familia, está para defender a su pueblo. Así que tenemos identidad y tenemos protección. ¿Qué más provee una familia? Está en la palabra que acabo de decir. Provisión, ¿cierto? Los papás atendemos las necesidades de nuestros hijos, ¿cierto? La mayoría del dinero de cada mes, ¿en qué se va? En la familia y los hijos, ¿cierto? Y eso está bueno y lo hacemos felices. ¿Por qué? Porque estamos atentos a sus necesidades. Tenemos un Padre que provee a nuestras necesidades. Ahora, algo que es importante notar de esto es que si es un padre sabio, no es un padre que está satisfaciendo cualquier caprichito por ahí, Es un padre que incluso sabe decir que no. Porque los buenos padres no decimos todos que sí. Uno a veces nos cuesta porque queremos decir todos que sí, pero no podemos siempre. Pero aún si pudiéramos siempre, no siempre es lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los padres sabios están atentos a las necesidades y no necesariamente a los gustitos o los caprichos menos de los hijos. Y esto es importante notarlo al hablar de la provisión de Dios, porque tristemente en la iglesia de los últimos años ha habido un énfasis en decir como que Dios siempre está satisfaciendo cualquier cosa que le pidamos. Y otra vez, eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, me viene a la mente estar en un evento hace unos años y yo no era el que estaba predicando en este instante. Había varios predicadores en este evento. Yo estaba sentado arriba del escenario. Antes, en muchos eventos, todos los predicadores de un evento estaban sentados arriba del escenario. Y a mí no me gustaba esta situación, porque la gente te veía la cara cuando estabas escuchando al otro predicador, más si había cámaras. Y en esta ocasión, el otro predicador se emociona y le empieza a gritar a la multitud que estaba ahí: yo te he venido a declarar que Dios cumplirá tus sueños, ¿tú lo crees?
Y claro, todos, amén, gloria a Dios, va a cumplir mi sueño. Y yo sabía que bien qué cara poner, porque a mí me gusta pensar lo que decimos. Y número uno, la Biblia no dice que Dios va a cumplir cualquier sueño que tengamos. Y número dos, yo me pongo a pensar y yo le tengo que dar gracias a Dios de que Él no haya cumplido todos mis sueños. Porque si Dios hubiera cumplido todos mis sueños, yo sería predicador del Evangelio, sería Batman. ¿Quién no ha tenido sueños absurdos alguna vez? O al menos infantiles, todos, ¿cierto? Qué bueno que Dios no anda ahí como Papá Noel cumpliendo sueñitos que tenemos por ahí. No, Él es un Padre sabio, ¿eh? Y Él atiende nuestras necesidades. Yo sé, alguno puede estar pensando, bueno, sí, pero la Biblia dice que Él va a atender los anhelos de nuestro corazón. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que Él conoce mejor que vos lo que necesita tu interior. No solo lo que dicen tus palabras o lo que crees querer, sino lo que hay detrás de lo que crees. Muchas veces queremos cosas para satisfacer necesidades más profundas. Bueno, Dios conoce esas necesidades más profundas. Y Él es un Padre amoroso que siempre provee a esas necesidades del corazón. Alguien que le dé un aplauso al Señor por eso. Y una más que provee la familia, aunque esta no te va a gustar. Y es que los buenos padres corrigen, ¿cierto? Los buenos padres no solo saben decir que no a pedidos, sino que saben decir que no a conductas que sean peligrosas para los hijos. Los buenos padres tenemos que corregir. Si queremos ser buenos padres, tenemos que aprender a corregir. Y a veces los hijos piensan que es fácil decirles que no, pero no. A veces corregir es mucho más trabajo que decir que sí, ¿cierto? Incluso de no prestar atención, bueno, que hagan lo que quieran, total. Eso es cómodo para nosotros. La corrección demanda intencionalidad. Y Dios es intencional en proveer corrección. Y por eso Dios diseñó a la iglesia. La iglesia ayuda al mundo a reconocer que está bien y que está mal. Por eso es que en la iglesia no podemos hablar solamente de la parte linda de lo que dice la Biblia, sino que tenemos que enseñar aquello que es pecado, para advertir a las personas de que no se lastimen. Según la Biblia, Dios detesta el pecado, pero no detesta el pecado porque es un policía cósmico como pintó la religión, sino que lo detesta porque Dios es amor y entonces no quiere que el ser humano sufra, que eso es lo que produce el pecado, sufrimiento. Así que Dios lo detesta porque Dios te ama. Y entonces diseñó a la iglesia para que sepamos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Así que aunque a veces nos pese la corrección de la iglesia, también eso es lo que necesitamos, porque en una familia tiene que haber también corrección. Siguiente idea crucial. La iglesia no solo es una familia, sino que es una comunidad de gracia terapéutica. Que no te asuste esa palabra, terapia quiere decir cuidado para la sanidad. Y la verdad práctica es que todos necesitamos ser cuidados para nuestra sanidad. Hoy hay un montón de investigaciones que han corroborado que el ser humano en soledad se enferma. Hay un aspecto fisiológico de eso y hay aspectos emocionales que produce la soledad. Hoy hay una pandemia de soledad en el mundo, lo cual es una gran ironía porque tenemos medios de comunicación como nunca antes en la historia, ¿cierto? Sin embargo, hay mucho aislamiento, mucha soledad. Y Dios diseñó a la iglesia justamente para revertir la soledad humana, para que podamos disfrutar de buenos amigos, no solamente de familia, sino de buenos amigos que nos acompañen a vivir con sanidad. Mis hermanos amados, el individualismo de la cultura ha tratado de estropear esto y Satanás detrás. Se nos ha tratado de convencer de que la vida espiritual solamente tiene que ver con nosotros y nadie más, pero eso es una mentira. Todos necesitamos a otras personas acompañándonos, cuidándonos, ayudándonos en la corrección, animándonos. Por eso, como citó antes el pastor Jorge, y creo que se mencionó también en medio de las canciones, hay una frase en el Nuevo Testamento que se repite muchas veces y es los unos a los otros. ¿Sabes cuántas veces se repite esa palabra en el Nuevo Testamento?
59 veces esa frasecita. 59 veces. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Mira lo que dice este texto de la carta a los Hebreos. Sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Y tratemos de ayudarnos, ¿qué dice ahí? Para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino que unos a otros. Mira, es un texto corto y esa frase ahí ya aparece 2 veces. Los unos a los otros, los unos a los otros. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Yo a veces me desanimo. ¿Y qué necesito? Ánimo, estímulo. Yo a veces me entristezco. ¿Y qué necesito? Consuelo y ánimo. Y vos también, ¿cierto? Por eso es que no hay manera de disfrutar una vida sana sin otras personas. Y esto también aplica al terreno espiritual. No hay manera de disfrutar una vida cristiana sólida sin amigos que nos estimulen a caminar con el Señor. Sin amigos que espiritualmente nos exhorten, nos llamen la atención hacia las cosas de Dios. Por eso es que necesitamos a la iglesia. Y ahora voy a decir algo bien crudo que es tiempo de decirlo con claridad. Por eso ahí resalta el escritor de esta carta que no tenemos que dejar de reunirnos. ¿Cómo decía la versión más clásica de este texto? ¿Alguien sabe? No dejemos de congregarnos. ¿Sabes por qué me gusta la versión más actual? Porque la palabra congregarnos, tristemente según la religión, la entendemos como que solamente tiene que ver con ir al templo a escuchar un sermón. Y eso no es lo que tenía en mente el escritor de la carta a los Hebreos. Porque para peor, desde la pandemia, algunos creen que pueden congregarse mirando una pantalla. Gloria a Dios por la tecnología y qué bueno que cuando viajamos y llueve o tenemos alguna dificultad, podemos mirar una pantalla. Gloria a Dios por la tecnología. Pero lo que en verdad necesitamos no es simplemente consumir un sermón juntos. Yo escucho gente que te dice, no, porque mi pastor está y te menciona otro país. Eso no existe. Tu pastor te conoce. Quizás sea que te gusta escuchar a algún predicador o alguna reunión de otra iglesia en otro lado. Eso está genial, ¿eh? No estoy condenando eso. Pero tu iglesia es donde te congregás, donde te conocen, donde te pastorean. Donde no sos solamente alguien que escucha, sino alguien que es escuchado. No solamente alguien que conoce a, sino que es conocida o conocido. Y todos necesitamos eso para nuestra salud espiritual. La verdad práctica es esta. El individualismo y el consumismo son siempre extranjeros en la tierra del desarrollo espiritual. En la tierra del desarrollo espiritual todos necesitamos buenos amigos, comunidad. El texto bíblico tiene una palabra súper poderosa y es comunión. Común, unión, donde juntos hacemos una especie de pacto sagrado, de cuidarnos, de animarnos, de consolarnos, de regañarnos, de llamarnos la atención y de procurar juntos vivir una vida sana y espiritual. Yo necesito gente que me anime. Yo necesito gente que me corrija. A veces se me ocurren cosas extrañas. Yo necesito gente que me llame la atención. Yo necesito gente que me estimule, que me consuele. Vos también. Todos los seres humanos necesitamos eso. Por tanto, necesitamos a la iglesia. La iglesia no es un lugar donde suceden reuniones. Es un lugar de común unión. Es una comunidad y una familia donde hay amigos que se acompañan en la vida. Y eso es más rico que las posesiones. Si alguien entiende eso, den un aplauso fuerte al Señor. Así que de paso, hago un paréntesis para todos los líderes de cada congregación donde comparto este mensaje. Necesitamos trabajar las relaciones. Esto no se trata de simplemente hacer reuniones
y escenarios y programas. Esta es una comunidad donde nos cuidamos para nuestra sanidad. Y de hecho la iglesia tiene una gran oportunidad evangelística con esto de la crisis o la pandemia de soledad, porque hay mucha gente sola ahí afuera y tenemos que salir a amarles, a darles el cariño del Señor y a buscarles para que también encuentren familia y compañía con buenos amigos. Así que ya dijimos, la familia de fe es la iglesia y también es una comunidad de gracia terapéutica. Pero hay algo más. La iglesia es un ejército de misericordia y transformación social. La iglesia fue diseñada por Dios para traer sanidad, no solamente a sus miembros, sino también a quienes no lo son. Así que somos un ejército, que no es que se pelea con los pecadores, porque ya aclaramos esa parte, nosotros también somos pecadores, sino que se pelean con el pecado, es decir, con las injusticias, con lo que está mal. Nos paramos e intentamos hacer una diferencia. Y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados que muchas veces se expresan en esa cultura del egoísmo, de la ventaja y de la falta de gracia. Pensá conmigo. Que millones de personas se sepan beneficiarios de gracia es crucial para que en una sociedad ventajista, competitiva y consumista haya gracia. Muchas veces aún nosotros perdemos de vista el valor de la iglesia para la sociedad. Pensá, millones de cristianos cada fin de semana estamos pensando en ser mejores papás, mejores esposos, esposos fieles, mejores hijos, honrar a nuestros padres, ser personas generosas, ser personas compasivas. El mundo no lo sabe, pero necesita lo que la iglesia predica. No solamente necesitan a Jesús, sino que necesitan nuestra moralidad y nuestra ética para vivir mejor. Así que la iglesia es necesaria para nuestras comunidades. Por eso es tan emocionante ser iglesia. No solamente es lo mejor para nosotros y nuestras familias, sino que es lo mejor para nuestra nación, es lo mejor para nuestro país. Te digo algo del punto anterior relacionado con este. Tu relación con la iglesia tiene todo que ver con la relación que un día tendrán tus hijos con la iglesia. Tu relación hoy con la iglesia tiene todo que ver con la clase de iglesia que un día van a disfrutar o van a rechazar tus nietos. Por eso es que tenemos que entender las respuestas bíblicas a esta pregunta, ¿por qué Dios diseñó a la iglesia? Y por qué es tan importante, tan crucial lo que estamos hablando esta mañana. Porque el mundo muchas veces está en crisis, porque la iglesia perdió la memoria. No recordamos quiénes somos. Hemos perdido de vista, por ejemplo, la cantidad de progreso que ha traído la iglesia cuando hay procesos de renovación, como por ejemplo la Reforma Protestante. ¿Sabías que el hecho de que en Occidente hoy leemos tiene que ver con la Reforma Protestante? ¿Por qué? Porque la imprenta nació para la publicación de la Biblia. La alfabetización de Occidente sucedió a partir de la Reforma cristiana. Interesante. O quizás hemos perdido de vista que la Cruz Roja nació porque un grupo de médicos y enfermeros cristianos durante las grandes guerras querían curar a los heridos del ejército enemigo. ¡Qué locura! Es la locura de la gracia, curar a los heridos del ejército enemigo, que haya un grupo neutral de médicos y enfermeros para procurar la salud, no importa de qué bando. Eso es la iglesia. O quizás muchos no saben que las principales universidades del mundo nacieron primero como escuelas de teología. Y estoy hablando de Oxford, de Cambridge, de Harvard, de Princeton. ¿Por qué? Porque cuando uno primero ubica a Dios en el centro, todo lo demás se ordena. La iglesia ha traído progreso a la humanidad. Y nosotros somos parte de ese ejército. Y es emocionante ver a la iglesia avanzar. ¿Por qué ofrendamos? Según lo que nos enseña en verdad el texto bíblico completo, es porque creemos en la misión de la iglesia y no porque estamos extorsionando a Dios para que nos dé un regalito. Dios no necesita nada de nosotros. A Él no le impresiona cuánto ponemos en la ofrenda, pero Él mira nuestro corazón y también nuestra mente a ver si entendimos quiénes somos y de qué se trata ser iglesia. Somos la iglesia de Cristo.
estamos trabajando por ella, la estamos disfrutando. La verdad práctica es que todos la necesitamos. Los creyentes, nuestras familias y nuestras comunidades. Ponete de pie conmigo en este instante. Hay un texto bíblico de identidad que hoy quisiera que te quede bien, pero bien grabado en la mente y el corazón. Probablemente lo conoces, pero hoy quisiera que te lo apropies. Y este texto está en 1 Pedro 2:9. Dice así: ustedes son una familia escogida, familia elegida, escogida. Son sacerdotes reales. ¿Sabes qué quiere decir eso? Hoy muchos quieren ser profetas, es decir, hablar en nombre de Dios. Pero ¿sabes qué hace un sacerdote? Le habla a Dios de parte de la gente. El profeta le habla a la gente de parte de Dios. Pero el sacerdote le habla a Dios de parte de la gente. La gente necesita a Dios y nosotros debemos interceder por ellos. Estamos para compartir la compasión del Señor y su mensaje. Y somos entonces una nación santa. ¿Qué quiere decir? ¿Hecha de gente perfecta? No, de gente que conoció al perfecto y entonces ahora tiene una misión separada, diferente a la del mundo. Una nación con una ética superior. Ustedes son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Y Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Yo te voy a desafiar a hacer 3 afirmaciones en los próximos minutos, que son muy simples, pero repito, increíblemente poderosas. La primera afirmación es esta: llegó la hora de entender y de apropiarte de esta verdad. Somos la iglesia, no es que vamos a la iglesia. Y eso quiere decir que yo soy la iglesia y vos sos la iglesia. Así que el desafío es: busca a alguien ahí a tu alrededor, mirale a los ojos y decirle con plena certeza: yo soy la iglesia. Dale, hacelo. Hacelo como un ejercicio de fe. Quizás salí de tu lugar. Hay alguien a quien se lo tenés que decir más que a otra persona. Quizás es tu esposa, tu esposo, tus hijos. Es bueno que tus hijos te escuchen decirles: yo soy la iglesia. Segunda afirmación. Esta es una declaración de humildad. Yo necesito a la iglesia. Yo necesito estímulo, cuidado, corrección, consuelo. Vos también. Mis hermanos, llegó la hora de ser intencionales en vivir como amigos en la fe, de ser comunidad, de ser familia, de trabajar en nuestras relaciones interpersonales y no conformarnos con ir al templo a escuchar sermones el fin de semana. Y menos conformarnos con mirar una pantalla. Mirá todas las pantallas que quieras, pero vos necesitas a alguien que te toque, que te conozca, que te abrace, que te escuche, que te anime. A veces te vas a desanimar, necesitas estímulo. A veces te vas a entristecer, necesitas consuelo. A veces te van a ocurrir cosas extrañas, necesitas advertencias. Todos necesitamos eso. Así que hay que trabajar en nuestras relaciones interpersonales como iglesia y sobre todo los líderes. Así que esta es la definición. Yo necesito a la iglesia. Busca a alguien y decirle eso. Eso. Y hay una más. Esta es la más porteña. La iglesia me necesita a mí. Pero es verdad. La iglesia es más frágil cuando vos no ocupás tu lugar. La iglesia es más vulnerable cuando vos no estás firme. Cuando vos te distraes de cualquier... Ay, hoy llueve, ay, no voy a ir. Ay, hoy no tengo ganas, me levanté tarde. No, te necesitamos firme, presente, perseverante, fuerte. Así que dale, busca a alguien ahí a tu alrededor y decirle: la iglesia me necesita a mí. Hay una vieja canción, vamos a cerrar en una oración cantada con una vieja canción que dice que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Alguno de ustedes se acuerda de esa canción? Yo me imagino que Jorge se la acuerda.
Vamos a cantarla con ganas. Somos el pueblo de Dios. Vamos. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Vamos, iglesia, vamos a una vida mejor. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Esa fue la prueba, porque seguramente hace mucho que no la cantamos, ¿cierto? Pero ahora vamos a cantar con todo, vamos a volar el techo con nuestra voz, ¿les parece? Pero sobre todas las cosas, más allá del volumen, vamos a cantarla con todo el corazón y también como familia y como hermanos, así que vamos a salir un poquito de los asientos, ahí nos vamos a juntar, quizás nos agarramos de las manos, de los brazos, dale, 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 vamos a salir un poquito, nos juntamos acá en el medio, vamos a una vida mejor, vamos a cantarla como familia, vamos a cantarla como hermanos, vamos, 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 abraza a alguien. Somos el pueblo de Dios. Eso. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amado Señor, te damos gracias por tu iglesia y te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido demasiado duros con ella. Señor, es tu gracia la que nos ha convocado, nos ha transformado, nos ha redimido y nos ha salvado. Y por eso, Señor, queremos seguir compartiendo esta gracia con otras personas. Primero entre hermanos, en familia, con amigos, pero también llevar esta gracia, este mensaje tan urgente, tan necesario, hasta lo último de la tierra. Por eso, Señor, gracias por la iglesia. Gracias por una vida mejor.